Los hombres tienen opciones. Cal tenía una hermana con fiebre insoportable, un curandero que necesitaba plata o hierbas raras como pago, y un pueblo donde las 3 últimas temporadas de caza habían sido las peores que se recordaban. El bosque susurrante tenía ciervos. El bosque susurrante tenía plantas medicinales que no crecían en ningún otro lugar. El bosque susurrante tenía lo que necesitaba. El bosque susurrante también tenía reglas. No encender fuegos al anochecer. No seguir voces. No confiar en los caminos que parezcan demasiado convenientes. No tomar nada que parezca que te lo dejaron. Y lo más importante, nunca intervenir en los asuntos de los orcos. Esa última regla fue la que Cail rompió. Llevaba 3 horas rastreando un ciervo cuando lo oyó. No era exactamente una voz, sino más bien una respiración. El tipo de respiración que se produce cuando alguien se esfuerza mucho por no hacer ruido. Pero el dolor hace imposible el silencio. Superficial, controlada, desesperada. Cal había oído ese tipo de respiración antes. Una vez, cuando su padre se estaba muriendo. Una vez, cuando encontró a un lobo con una pata atrapada en una trampa. Una vez, cuando tenía 10 años y se cayó de un árbol. Quedó tendido allí con las costillas rotas, intentando no llorar porque llorar significaba moverse y moverse significaba agonía. Debería haber seguido caminando. El sendero del ciervo conducía al este. El sonido venía del norte. No era su problema. No era asunto suyo. Definitivamente no valía la pena el esfuerzo que suponía investigar sonidos extraños en el bosque susurrante. De todos modos, giró hacia el norte. La respiración se hizo más fuerte a medida que avanzaba entre la maleza que no había sido tocada en años, tal vez décadas. El bosque aquí parecía más viejo que viejo. Los árboles eran de esa masa que te hacía entender por qué los pueblos antiguos los adoraban. Troncos más anchos que casas, raíces que creaban habitaciones en la tierra, un dosel tan espeso que el mediodía parecía crepúsculo. Y en el centro de un claro que parecía de alguna manera sagrado, iluminado por rayos de luz que no deberían existir, dado lo espeso del dosel, se alzaba el árbol más antiguo que Cal había visto jamás. Había una niña atada a él. No, no era una niña, era un orco. Cal se congeló. Cada músculo de su cuerpo se tensó de esa forma primitiva que ocurre cuando tu cerebro reconoce a un depredador incluso antes de que el pensamiento consciente lo detecte. Porque eso era lo que eran los orcos. Enemigos de los depredadores. Las cosas que había matado a su abuelo, quemado la granja de su tío, levantado 3 aldeas en el territorio del norte hacía solo 2 veranos. Colgaba de gruesas cuerdas envueltas alrededor del tronco del árbol y su cuerpo, con los brazos hacia atrás, las piernas apenas tocando el suelo. Había estado allí tanto tiempo que las cuerdas habían cortado la piel verde, dejando manchas oscuras en la armadura de cuero que había visto días mejores. Su cabeza colgaba hacia adelante, el largo cabello negro cubriendo su rostro. Pero estaba viva. Esa respiración desesperada y controlada provenía de ella. La mano de Cail se movió hacia el cuchillo en su cinturón. Instinto de supervivencia de entrenamiento de hábitos. CBS on Orco, Corzo Luches. Esas eran las opciones. Esas siempre habían sido las opciones. Entonces levantó la cabeza. La mirada que le dirigió no fue la que él esperaba. No rabia. No la agresión salvaje que todas las historias decían esperar de la especie orca. Lo que Cal vio en esos ojos fue algo mucho más peligroso. Esperanza. Por favor. Su voz salió como un graznido. ¿Cuánto tiempo había estado aquí sin agua? Por favor, humano. ¿Entiendes? Misericordia. Sí, el acento era marcado. Orco hablaba con sonidos que venían de lo más profundo de la garganta. Palabras que requerían más aliento. Oraciones estructuradas como si el común fuera un segundo idioma mal aprendido. Lo cual era cierto, supuso Cal. Entiendo que alejarse de los orcos atados suele ser la decisión inteligente, dijo Cal. Su voz salió más firme de lo que se sentía inteligente. Sí, asintió ella, haciendo una mueca ante el movimiento. Pero todavía oyes. Sigues escuchando. Eso significa algo, creo. Significa que soy un idiota. Tal vez. ¿Era una sonrisa? Es difícil saberlo con colmillos. Pero un idiota amable es mejor que un cobarde inteligente. Cail debería haberse ido. Se había criado con historias sobre trucos orcos, mentiras orcas, salvajismo orco. Había visto las fosas comunes de la última guerra fronteriza. Sabía lo que los orcos les hacían a los prisioneros, pero también sabía lo que le sucedía a quienes quedaban atados en el bosque susurrante. Al bosque no le importaban la política,
ni las especies, ni los rencores antiguos. Simplemente consumía lenta y metódicamente todo lo que no podía escapar. ¿Quién te ató aquí?, preguntó. Ya era un error. Las preguntas significaban compromiso. Compromiso significaba involucrarse. Involucrarse significaba problemas. Mi propio clan. Dijo que era como si fuera un artículo de la lista de la compra por un crimen que no cometió y se supone que debo creerlo. No. Lo miró con esos ojos inquietantes. Más consciente que los ojos de los orcos, debería ser más inteligente de lo que los panfletos de propaganda de su tierra jamás admitieron. Se supone que debes irte. Es lo que hacen los humanos inteligentes. Pero hiciste preguntas en lugar de alejarte. Eso me dice algo sobre ti. Cale Thornridge. No le había dicho su nombre. ¿Cómo lo hiciste? El Bosque Sussurra. Sí. ¿Por qué crees que lo llamaron así? Consiguió esbozar algo entre una sonrisa y una mueca. Magia antigua aquí. Muy antigua. Sabe cosas. Me muestra cosas. Me muestra que llegaste hace 3 días. 3 días. Llevo aquí 7 clanes. Déjame. Castigo por decir la verdad que nadie quiere oír. 3 días más estaría muerta o peor. Asintió hacia algo en la base del árbol. Car bajó la vista y vio los huesos. Humanos, orcos, animales, todos viejos o limpios, todos dispuestos en un patrón que le ponía la piel de gallina. Este es un lugar de juicio, dijo en voz baja. Antigua tradición orca, atar al acusado al duramen. Si es inocente, proteger el árbol. Si es culpable, alimentarlo. Simple. Sí, parece un sistema con algunos fallos. Todos los sistemas tienen fallos cuando los líderes deciden la verdad. Antes de que empezaran los juicios, llevaba algo alrededor del cuello. Un colgante que captaba la extraña luz, hecho de madera que parecía piedra o piedra que parecía madera. Brillaba débilmente, latiendo como un latido. Eso no es normal, dijo Cail, señalándolo. Ningún colgante de duramen hecho de este árbol hace mucho tiempo se supone que brilla cuando se derrama sangre inocente en un juicio falso. Mi abuela lo llevaba. Su abuela antes de eso, ahora yo. Ella lo miró y luego a él. Comienza a brillar en el momento en que me atan aquí. ¿Lo ven? Me atan de todos modos porque la verdad es incómoda, porque presencié algo que no se suponía que viera. Porque decir la verdad es más fácil de castigar que reconocerla. ¿Qué viste? Esa pregunta para después de que me cortaste. Si me cortaste, ella encontró sus ojos. No suplico. No a mi manera. Pero te digo esto, vete ahora. Pasa el resto de tu vida preguntándote qué elegiste. Mi core taste. Tal vez arrepientas. Tal vez mueras por ello. Pero al menos sabes que elegiste la compasión sobre el miedo. Cal estaba allí, cuchillo en mano, cada lección de la infancia, gritándole que corriera. Él, Calgani, seguía burlando, firme, persistent. Es cierto, le habían enseñado que los orcos eran monstruos, que no se podía confiar en ellos, que la misericordia mostrada hacia ellos era debilidad explotada. Pero también había enseñado su padre que el carácter de una persona se mostraba más claro en los momentos en que nadie más estaba mirando. Cuando hacer lo correcto costaba algo, cuando el coraje significaba arriesgarlo todo por alguien que no podía pagarte, su padre se habría marchado. Sobrevivir implicaba decisiones difíciles. Su madre la habría derribado. La compasión a veces implicaba decisiones estúpidas. Cal siempre se había parecido más a su madre. Dio un paso al frente. En el momento en que su cuchillo tocó la primera cuerda, todo el bosque quedó en silencio. No en silencio, en silencio, como si cada pájaro, cada insecto, cada soplo de viento contuviera la respiración de repente, como si el mundo mismo se detuviera a observar lo que sucedía después. La cuerda se partió, luego la siguiente, luego la siguiente. Ella se desplomó al caer la última cuerda, agarrándose con las manos temblorosas tras 7 días atada. Permaneció de rodillas un momento, respirando como quien recuerda cómo. Gracias, dijo. Solo eso. Sin dramatismos, sin promesas, solo simple gratitud expresada con una voz quebrada. No me des las gracias todavía. Tu clan vie. El colgante se encendió. Ya no solo brillaba, sino que resplandecía con una luz que no tenía por qué provenir de madera tallada. Se levantó de su pecho, suspendido en la nada, girando lentamente. Entonces explotó, no con fuerza, sino con presencia. La luz se precipitó hacia afuera en una ola que atravesó a Cail como agua helada, y el sol de verano se mezcló. Sintió como si cada nervio de su cuerpo recordara que estaba vivo. Fue como despertar de un sueño que había tenido toda su vida.
Sintió como si el mundo le hubiera mostrado su verdadero rostro. Y ese rostro era hermoso y terrible, y mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Cuando la luz se desvaneció, la orca estaba de pie. Las heridas en sus muñecas y tobillos estaban curadas. El colgante aún brillaba, pero ahora suavemente, apaciblemente, y la mano izquierda de Cal estaba marcada. El mismo símbolo que el árbol, la misma luz pulsante que el colgante, quemaban su piel en línea que parecían vetas de madera, se sentían cálidas como carne viva y tenían un peso que no entendía, pero que podía sentir asentarse en sus huesos. ¿Qué hiciste? Su voz apenas funcionaba. No hago nada. Se miró la mano, marcada de forma idéntica. Un árbol hace esto. Magia antigua, muy antigua, más antigua que los clanes orcos, más antigua que los reinos humanos, de tiempos en que los mundos eran diferentes, cuando los bosques tenían el poder de hacer arrodillar a los reyes. ¿Qué significa? Significa que lo miró con algo parecido al asombro y al horror. Significa que ahora estamos unidos. Un vínculo de deramen, inquebrantable, indescriptible. Lo que tú sientes, yo lo siento a dónde vas, presento si mueres. Se tocó la marca en la mano. Muero. Es una locura. Sí, asintió. Una locura. También muy real. Y un gran problema. ¿Por qué es un problema que seas libre? La magia. Al parecer, cada uno toma su camino. Se rió. Sonaba Margot. De verdad que no sabes nada de la cultura orca. Sí, mi clan me casará. Cuando me encuentren con un humano que se burlaría de mí con el corazón desnudo, nos matarán a ambos lentamente para enviar un mensaje. Entonces no dejaremos que nos encuentren. Oh, dulce optimismo humano. Sacudió la cabeza. Cabeza. Ya conocen el momento en que se formó el vínculo. Todos los chamanes en 160 kilómetros a la redonda lo sienten. Magia tan antigua, tan fuerte, como un faro en medio de una tormenta. Todos la ven como si sus palabras la hubieran convocado. Un cuerno sonó a lo lejos. Un ritmo profundo. El tipo de sonido que viaja kilómetros y lleva un solo mensaje. Casenlos. Cal les preguntó. Miró el bosque que los rodeaba. Tenemos quizás una hora antes de que lleguen aquí. Quizás menos y Gorgat envía a los exploradores por delante. Gorgeth, el Quebrantahizos. Mi jefe de clan. También mi padre. Tu padre te ató a un árbol para que murieras. Sí, porque lo vi asesinar a su propio hermano para tomar el puesto de jefe. Porque digo la verdad cuando él quiere silencio. En toda cultura, la fuerza importa más que la sangre. Él es lo suficientemente fuerte para ser jefe. Yo lo suficientemente débil para ser sacrificada. Empezó a caminar, moviéndose con determinación a pesar de 7 días de cautiverio. Ahora soy más fuerte. Ahora tengo un vínculo con el humano que condenó a un orco. Ahora soy un problema que no puede ignorar. Espera. Cal corrió tras ella. Ella se movió. Rápido para alguien que apenas debería poder mantenerse en pie. ¿A dónde vamos? Lejos de aquí, hacia un asentamiento humano llamado Riverford. 3 días al oeste. ¿Cómo sabes de dónde soy? Se tocó la sien. Vínculo Hardwood. Siento tus recuerdos como un eco. Sé que tu hermana está enferma. Sé que estás aquí por medicina. Sé que eres amable pero también testaruda. Buenos rasgos, rasgos molestos, rasgos muy humanos. Puedo sentir tu concentración. Y de repente él pudo. Ira, dolor, determinación que se sentía como hierro envuelto en cuero. Un profundo y doloroso amor por alguien llamado Marak. Terror bajo todo lo demás. Controlado pero constante. Esto es una violación. Sí, bienvenido al vínculo mágico que creas siendo un idiota noble. Ella lo miró. Mi nombre es Tracara. Por cierto, ya que vamos a morir juntos, mejor sé con quién mueres. No planeo morir. Bien, yo tampoco. Pero planear y la realidad son cosas diferentes. Sí, siguió caminando. Ahora ven, hablamos mientras nos movemos. Cada segundo aquí es un segundo que se acercan. El bosque pareció abrirse ante ellos. Senderos que no existían de repente lo hicieron. Las ramas que deberían bloquearles el paso se apartaron. El bosque susurrante aparentemente había elegido un bando. Mientras caminaban, Tracara habló del duramen, de la magia ancestral anterior a la guerra entre especies, de cómo el colgante se había transmitido de generación en generación entre las mujeres de su familia durante 13 generaciones, cada una elegida por el propio árbol para portar la verdad, incluso cuando la verdad era peligrosa. Mi abuela murió protegiendo este colgante. Tracara me dijo sus últimas palabras. La verdad es un cuchillo afilado.
Cortas a otros con ella. Sí, pero primero debes estar dispuesto a desangrarte. No lo entendí entonces. Lo entiendo ahora. ¿Qué presenciaste? Preguntó Cal. ¿Qué verdad valía todo esto? Frac regardó silencio en largo rato. Cuando habló, su voz tenía una fuerza que le hizo comprender por qué su clan había estado desesperado por silenciarla. Presencié a Gorgat reuniéndose con el señor humano. Los presencié planeando juntos la próxima incursión fronteriza. Los presencié repartiéndose botín antes de que se derramara sangre. Presencié una verdad que avergonzaría a ambos pueblos, que algunos líderes se benefician de la guerra interminable, que la paz significaría el desvanecimiento de su poder, que cada muerte en los últimos 5 años podría haberse evitado si quienes ostentaban el poder lo hubieran deseado. Cal dejó de caminar. Eso es imposible. ¿Qué parte? ¿Que tanto humanos como orcos son capaces de codicia? ¿O que algunos encuentran la paz incómoda? Ella lo miró. Dices que sabes que los orcos son monstruos, pero me matas de todos modos. ¿Por qué? Porque sabes lo que te dicen. Y lo que es verdad no siempre es lo mismo. El cuerno volvió a sonar más cerca. Ahora, empezaron a correr. Las siguientes 3 horas se convirtieron en una confusión de bosque y miedo. Tracara se movía con la eficiencia de alguien criado en la naturaleza. Sabía que raíces aguantarían el peso, que ramas permanecerían en silencio, que caminos confundirían a los rastreadores. Lo sabía porque este también era su bosque, porque los cazadores orcos y los cazadores humanos aprendieron del mismo maestro. Supervivencia allí. Señaló un árbol hueco en el interior. Ahora se apretujaron en el espacio justo cuando las voces se filtraban entre los árboles. Voces orcas hablando en su propia lengua. Cal no podía entender las palabras, pero comprendía el tono. Cazadores discutiendo sobre presas. La mano de Tracara encontró la suya en la oscuridad. Las marcas de sus palmas se apretaron, y de repente, el miedo se apoderó de ellos, compartido entre ellos, diluido por la conexión. Podía sentir su presencia en su mente. No exactamente pensamientos, sino emociones, intenciones, la forma de su conciencia. Calla, proyectó ella. No palabras, sino comprensión, comprendió él. Las voces se apagaron. Esperaron otros 10 minutos que parecieron horas antes de que Tracara considerara seguro moverse. Cazaban en la dirección equivocada. Susurró a Sira, guiándolos hacia el sur. Sabe dónde me escondo normalmente, pero esta no es una situación habitual. La voz de Seara, la mejor rastreadora de sangre del clan, se quebró. Ella fue mi amiga una vez antes de que dijera la verdad que me convierte en traidor. Emergieron del hueco hacia un bosque que había cambiado de nuevo. El bosque susurrante estaba de su lado, pero jugaba con cautela. Los ayudaba, sí, pero lo hacía de maneras que te hacían comprender que eras tolerado, no bienvenido. Mientras caminaban, la mente de Kail corrió. Su hermana necesitaba medicina. No podía regresar a casa sin ella, pero tampoco podía regresar a casa con un orco que tenía un vínculo místico con él. La guardia de la ciudad la mataría allí mismo o lo intentaría. Y aparentemente, si ella moría, él también. Necesito reunir las hierbas, dijo, las que vine a buscar. Verruga de la fiebre y maldición lunar. Tricara dijo por tu hermana. Lo sé. Siento tu preocupación por ella. Ella Tricara cerró los ojos, accediendo recuerdos que no eran suyos. Nombre, Rose, 10 años. Cabello como el trigo, ojos como el cielo de verano. Le gustan las historias de dragones. Deja de leer. Mi mente no lee, sino que sabe. Bon, muéstrame lo que te importa, como yo te muestro lo que me importa a mí. Ella lo miró. Tu hermana importa. Mi hermano importa. Ambos tenemos personas que protegemos. Esto no nos hace tan diferentes. Sí, tu hermano, el que Cal sintió a través del vínculo. Un joven de 14 años, un chico atrapado entre la infancia y la guerra, tratando de demostrar su valía a un padre que vio tan desechable como cualquier otra herramienta. Sigue en tu clan. Sí. El dolor en esa sola palabra era profundo. Y cuando Gorgat supo que escapé, cuando supo que me vinculé con los humanos, usó a Morak para traerme de vuelta. Lo escuchó hasta que llegué. Así es como piensa. Así es como siempre piensa. Entonces no podemos dejar que lo descubra. Demasiado tarde. Tracara señaló la marca en su mano que aún brillaba débilmente. Todo chamán orco puede sentir esto. Ya lo saben. Gorgat ya está planeando. Mi hermano se detuvo. La emoción a través del vínculo era abrumadora. Terror puro mezclado con furia mezclada con un amor tan feroz que dolía.
No puedo dejar que lastime a Marak. No puedo. Entonces lo sacaremos. Guisei lo miró como si hubiera sugerido que volaran. Me conociste hace 4 horas. No me debes nada. Tú. Estoy vinculado a ti. Cal tocó la marca en su mano. Aparentemente eso es permanente, lo que significa que tus problemas son mis problemas. Tu familia, al detenerse, se dio cuenta de lo que había estado a punto de decir. Alguien que yo debería importarme. Supongo que este es un plan estúpido. Bienvenidos a los planes estúpidos. Al parecer, se me dan bien. Una sonrisa se dibujó en su rostro. De verdad esta vez. Sabes que la raza humana odia a los orcos. Te adaptas rápido. Mi madre siempre decía que era demasiado confiada para mi propio bien, escribió. Pero la sonrisa se quedó. Encontraron la verruga de la fiebre creciendo cerca de un arroyo que susurraba con voces propias. La maldición lunar crecía en la sombra tan completamente que cosecharla se sentía como robarle a la oscuridad misma. Tracar ayudó a moverse con la facilidad de la práctica. Sabía que estas plantas conocían este bosque. Así se aprende. Preguntó Cal mientras extraía con cuidado una raíz de maldición lunar, sin dañar el resto de la planta. De mi abuela. Ella fue curandera del clan antes de convertirse en guardiana del colgante. Me enseñó mucho antes de morir. Tracara envolvió la raíz en tela. Dice que el conocimiento es como una semilla. Plántala profundamente. Riégala con la práctica. Con el tiempo se convertirá en un árbol que da cobijo a otros. Creo que sabía que algún día necesitaría este conocimiento. Creo que sabe que decir la verdad me exiliaría. ¿Te arrepientes? Decir la verdad todos los días. Lo decía con sencillez. Pero lamento más el silencio. Reunieron lo suficiente para roce y algo más. Tracara insistió en más, explicando que la fiebre solía regresar si la medicina se detenía demasiado pronto. Sabía cosas sobre curación que acá le llevaría años aprender. Las conocía porque la supervivencia de su gente implicaba que todos aprendieran múltiples habilidades. No se podía permitir especialistas cuando cada miembro del clan podía necesitar luchar, cazar, sanar o construir en cualquier momento. Deberíamos avanzar durante la noche, dijo Tracara mientras el sol comenzaba a descender. Llega al límite del bosque al amanecer y luego ve a Riverford. No terminó. ¿Y tu hermano? Se me ocurrirá algo. Siempre lo hago. Ese no es un plan. Lo mejor que sé, lo miró. Tienes que salvar a una hermana. No te impida unirte a ese vínculo. No significa que lo sacrifiques todo por mí. ¿No es así? Que se sentó en un tronco caído. Sentí tu miedo cuando pensaste en tu hermano. Se tocó el pecho. Fue como si alguien me aplastara las costillas. Si vas tras él, solo, si mueres intentándolo, ese sentimiento me perseguirá para siempre. No por el vínculo, porque sabría que lo dejé pasar cuando podría haber ayudado. No conoces a mi clan. No sabes luchar contra orcos. Entonces enséñame. Ella lo miró fijamente. Esto es una locura. Parece ser mi especialidad hoy. Por primera vez desde que la mató. Tracara rió. Rió de verdad. Sonaba oxidado, como algo que no se había usado en mucho tiempo. Creo que le caerías bien a mi abuela. Siempre dice que los mejores guerreros son los que luchan con el corazón primero, la cabeza después. Tú, en cambio, priorizas el corazón. ¿Eso es malo? No. Se sentó a su lado, pero probablemente te maten. Se quedaron en un cómodo silencio por un momento. A su alrededor, el bosque susurrante se instaló en su rutina nocturna. Pájaros llamando a sus últimas posiciones. Pequeños animales corriendo a sus madrigueras. El bosque respirando preparándose para la noche. Háblame de tu hermano. Cal dijo, ¿por qué? Porque si vamos a sacarlo, debería lo conocemos. ¿Nosotras no? Se detuvo, lo miró, sintió a través del vínculo que lo decía en serio. ¿Hablas en serio? Aterradoramente serio. Sí, Tarazi,